¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia María Bautista Guzmán. Estoy estudiando en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la carrera de profesorado en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El día de hoy les vengo a dar mi clase, ya que por la situación que estamos viviendo del COVID no puedo hacerla frente a alumnos. Entonces el día de hoy les voy a hablar de mi tema. Mi tema son los deberes y derechos que están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, que son parte de las características de una persona guatemalteca. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que sea del país de Guatemala tiene derechos y deberes establecidos en la Constitución, el cual todos saben que es un libro, el cual está registrado para poder seguirlo y acatar sus leyes. ¿Por qué se da esto? Por el hecho de que una persona tiene que seguir este libro para poder entender y poder estipular leyes en las cuales uno tenga que seguirlas. Por ejemplo, podemos mencionar entre estos deberes y derechos los deberes civiles. ¿Cuáles serían los deberes civiles? Los deberes civiles y políticos que están establecidos en Guatemala son los servicios y servir y defender al país, que sería uno de estos. Después está contribuir a los gastos públicos. ¿Cómo se puede contribuir a los gastos públicos? Por ejemplo, estamos hablando de las personas que pagan el luz, personas que pagan impuestos y bueno, también los que contribuyen, como dije, a los gastos públicos, los que prestan servicio militar y obedecen las leyes. Estos son los deberes civiles y políticos de la ciudadanía guatemalteca. Después están los derechos civiles y políticos de los ciudadanos guatemaltecos, que es casi lo mismo, pero varía un poco en lo que se tiene que tratar. Dice que es velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien no sigue las leyes, entonces tiene que caer sobre esa persona el peso de la ley. Después está participar en actividades públicas. Después de esto también siguen el poder elegir libremente al presidente. Por esto se llega a lo que serían las votaciones, las elecciones, por medio de una urna, y es libremente para todas las personas poder escoger, no obstante recibiendo dinero ni nada de eso, sino las personas son libres de escoger a quien ellos quieran. Que sería, por ejemplo, velar por la libertad y la transparencia de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien empieza lo de las elecciones, escogen a varias personas de diferentes lugares y culturas. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar presentes ahí a la hora que uno llega a votar. De esta manera, ellos utilizan una forma transparente para poder expresar de que sí es correcto, de que están escogiendo a la persona y que no se está haciendo ninguna trampa. Como ya lo habíamos establecido, los deberes civiles y políticos de los ciudadanos guatemaltecos son, por ejemplo, servir y defender al país. O sea, si hay algún problema o algo, nosotros tenemos que llegar a hacer eso, de alguna manera tener que ayudar a nuestro país. Contribuir a los gastos públicos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros como guatemaltecos tenemos que llegar a, como lo mencioné anteriormente, a cumplir con los gastos que se hacen, como pagar el servicio del agua, como pagar el alambrado público. Son servicios que nosotros como sociedad tenemos que pagar. Aquí dice prestar servicio militar, pero yo creo que esto ya no es tanto. ¿Por qué? Porque el servicio militar se da más en el tiempo de cuando donde había guerra, batalla aquí interna en Guatemala, ¿verdad?
Dice obedecer las leyes. Esto yo creo que es cualquier cosa que nosotros como seres humanos sabemos que no tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Dejar de obedecer. Porque porque si incumplimos en las leyes podemos caer en prisión. Los derechos civiles y políticos de la ciudadanía guatemalteca, que es también velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República, participar en actividades públicas, poder elegir con libertad al presidente de la República, velar por la libertad y transparencia de las elecciones. Es algo que, bueno, ya lo habíamos estipulado y leído anteriormente en el video, pero cabe resaltar también que en esta forma de elecciones, como lo mencionamos, siempre escogen a diferentes personas sin forma política ni nada, sino es una elección al azar de la sociedad que se va a encargar de velar porque se cumplan las leyes de las elecciones. A continuación, les voy a presentar un pequeño mapa conceptual, el cual va a ir estipulado qué es lo que lleva en la Constitución Política de la República. Y así les iré explicando la información. Bueno, como miramos en el pequeño mapa, aquí está estipulado todo lo que tiene que seguir la sociedad guatemalteca. Nosotros como guatemaltecos tenemos que acatar estas leyes, ya que si esto no existiera un orden social en Guatemala, ¿verdad? Entonces todo esto lleva un orden donde habla sobre todo lo que tienen que acatar las personas, no solo por ser hombres, mujeres o diferentes colores o personas por cultura, no. Todos los guatemaltecos tenemos que seguir el régimen que está establecido en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Donde habla desde el nacimiento, o sea, desde la concepción hasta la finalización de los deberes y derechos del Estado. Bueno, como les mencioné anteriormente, este es mi pequeño mapa de la Constitución Política de la República. Como pueden ver, hay diferentes casillas donde está estipulado lo que son los títulos, los subtítulos y unas pequeñas imágenes para poder entender un poco de lo que se trata. Empecemos desde el inicio de la flechita. Dice Título 1, Capítulo 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Cuando hablamos de los deberes del Estado, estamos hablando de la protección humana y la protección familiar, como pueden ver en la imagen. Después está el capítulo 2 del título 2, que es derechos humanos. Entre los derechos humanos podemos ver los derechos individuales y los derechos sociales y los derechos familiares. También están entre los sociales, los derechos culturales, relacionado también con la comunidad indígena, la educación y la universidad, los deportes, el trabajo del Estado, como es la educación, la salud y la seguridad, régimen económico y social. Podemos mencionar también el capítulo 3, que son los derechos y deberes civiles. El capítulo 4 es limitaciones a los derechos constitucionales. Bueno, como ya lo presenté anteriormente, estábamos hablando de lo que eran las leyes, derechos civiles de las personas guatemaltecos que están establecidos en la Constitución Política de la República. Como ya se pudieron ustedes identificar por medio de las imágenes, este está dividido en varias partes, en varios títulos y capítulos, los cuales desarrollan y desenvuelven
la explicación de qué es lo que los guatemaltecos tenemos que seguir. Hay diferentes clases de leyes, como lo podemos ver, que era el derecho a la vida, lo de la unión de hechos, muchos más. Y con relación a esto, bueno, yo les dije al principio de mi video de que por cuestiones del COVID yo no podía tener alumnos aquí, pero en mi clase decidí hacer preguntas. Para poder contestar estas preguntas tengo aquí a mi compañero, que es quien me va a ayudar el día de hoy, y a él yo le voy a hacer las preguntas y él me va a tener que responder. ¿Qué tal? Aquí estoy presente a mi compañero, él es Smiley Barrios. A él le voy a hacer las preguntas a continuación. Smiley, mencióneme algún deber como ciudadano guatemalteco. ¿Pagar impuestos? Ok. ¿Qué son los derechos humanos para usted? Son los que me permiten realizarme como persona dentro del país. Muy bien. ¿Por qué cree que en Guatemala se cumplen o no los derechos? Por el difícil acceso a la educación. Un ejemplo donde se estén cumpliendo los derechos en su comunidad. A la educación, aportar útiles, porque en una escuela, de un ejemplo, si tenemos a 100 alumnos, solo 10 alumnos reciben útiles, reciben uniformes. Entonces sería una forma de implementar más para que toda esa ayuda llegue a los 100 niños, se podría decir. Muy bien. ¿Cómo cree que puede participar en el cumplimiento de los derechos y deberes de la Constitución? Más que todo, ser una persona de ejemplo, ser una persona respetuosa, sacar todos los valores que nos enseñan en nuestros hogares, ser una persona lo más honorable posible, porque en un país como Guatemala no podemos sacar algo más que no sea solo, únicamente eso. Ok, muchas gracias por su participación. Muy bien, como pudimos ver, todo esto de los derechos civiles establecidos en la Constitución Política de la República es muy amplio, pero hay ciertas cosas que se tienen que estipular o tienen que seguir todas las personas sin importar el género, porque hay diferentes variantes en el libro donde hablan desde la educación hasta la familia. Y para finalizar, les voy a presentar lo que sería mi rúbrica, que es lo que voy a realizar. para poder realizar la rúbrica me basé en las preguntas que le hice a mi compañero, en las cuales ustedes ya lograron ver. Las preguntas que están en esta hoja son: mencionar algún deber como ciudadano guatemalteco, si él mencionó algún deber o no lo hizo, si definió los derechos humanos con sus propias palabras, si argumentó el por qué se cumplen o no al menos un derecho, si relacionó alguno de los derechos con su realidad. Cuando mencionamos de su realidad estamos mencionando de que lo que él mencionó de la comunidad, o sea, lo que él está viviendo en su comunidad. Da un ejemplo concreto de cómo puede participar en el cumplimiento de los derechos. Él nos explicó cómo podía haberlo hecho. Bueno, y yo creo que aquí finaliza mi clase y muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.